En el nombre poderoso de nuestro amado Yeshua de Nazaret, te damos gracias. Amén. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 14. Hechos capítulo 14, verso 22. Dice de la siguiente manera: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor a quien habían creído. Quiero compartir este pasaje de la Escritura porque sin duda en cada uno de nosotros que entramos a este camino, al camino de Dios, no ha sido fácil. No ha sido fácil y no lo será. No será fácil. Si en algún momento nos dijeron que esto iba a ser fácil, que el camino de Dios sería fácil, pues no nos dijeron la verdad. La verdad es que el camino de Dios es difícil, pero yo sé que con la ayuda de Dios nosotros permaneceremos. El apóstol Pablo, al escribir al nosotros ver en este pasaje, de cuando él anunciaba el evangelio, cuando él iba a comunidades llevando la palabra de Dios, en esta ocasión él se encuentra en la comunidad o en la ciudad de Listra. Ahí sucedió algo que impactó a la gente, algo que llamó la atención de la gente. Un paralítico fue sanado. Cuando la gente vio ese gran milagro de ese paralítico, la gente alabó a Pablo y a Bernabé, y la gente dijo: hay dioses en medio de nosotros. Inclusive quisieron honrarlos como si fueran dioses. Por supuesto que Pablo les dijo que eso no era así, que ellos eran simplemente siervos de Dios. Pero después, la misma gente que los alababa, la misma gente que los honraba, después lo apedrearon, lo golpearon y lo sacaron de la ciudad casi medio muerto. Después, narra Lucas en el libro de Hechos, que después Pablo salió y fue a otras regiones llevando las buenas nuevas, pero tuvo que volver a regresar a Listra para hablar con los nuevos creyentes que estaban ahí. Y en este pasaje que nosotros encontramos aquí, está hablando de que Pablo les animó. Vamos a notar esto muy importante, porque este evangelio de Pablo es muy diferente al evangelio de prosperidad que se está predicando en este tiempo. El evangelio de Pablo, lo que Pablo enseñaba a la iglesia, era que nuestro camino, nuestro caminar como cristianos jamás sería fácil, jamás. Cuando los creyentes en Listra habían visto que su líder había sido golpeado, lo habían sacado a golpes de la ciudad, casi muerto. Imagínense ustedes el golpe de ánimo que pegó en los nuevos creyentes en Listra. Por un momento los alabaron, por un momento los honraron,
y de pronto los mismos que los honraron, los mismos que los apedrearon. ¿Qué tan fuerte fue el golpe de los nuevos creyentes en esa comunidad? Imagínense ustedes esto. Su líder, aquel que por un momento les había hablado de las nuevas de salvación, había sido golpeado y casi medio muerto. Por eso es que Pablo tuvo que regresar a Listra, a prepararlos, a capacitarlos, para que ellos comprendieran que el camino del Señor jamás sería fácil. Nosotros vemos en este pasaje, dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Tuvo que regresar Pablo a confirmar su ánimo. Cuando leemos esta parte, confirmar su ánimo es animarlos, porque estaban desanimados, porque lo que habían visto, lo que había sucedido, era algo que habían entrado en shock. Entonces, Pablo, su preocupación era animarlos, primeramente animar a la iglesia, para que ellos siguieran en su fe. Los que habían creído en ese lugar, tendrían que afirmar su fe, pero tendría que primeramente animarlos. Cualquiera que pudiera ver esto puede llegar a desanimarse, puede llegar inclusive a negar su fe, porque esto es un golpe muy fuerte. Entonces Pablo anima a la iglesia y les pide que sigan, que permanezcan en la fe. Les exhorta, mira lo que dice, exhortándoles a que permanecieran en la fe. Primeramente los anima, posteriormente les exhorta a que permanezcan en la fe. Y luego les dice, es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vemos nosotros el evangelio de Pablo, o las buenas nuevas que Pablo llevaba a todo lugar donde él iba. Es uno muy diferente a lo que hoy escuchamos en la televisión, lo que hoy vemos en varios pastores, varios ministros. Es muy diferente, porque el evangelio que habla Pablo, o las buenas nuevas que anunciaba Pablo, el centro de su mensaje, primeramente, era creer en el Mesías, en el Salvador de Israel y el mundo. Posteriormente, es un mensaje que no era fácil, que era necesario que por muchas tribulaciones nosotros entráramos en el reino de los cielos. ¿Por qué le digo que es diferente al evangelio que hoy en día? Porque nosotros como cristianos muchas veces queremos evitarnos varios atajos en nuestra vida. Queremos tomar varios atajos en nuestra vida y queremos evitar las tribulaciones que es necesario que pasemos por ella. Mira lo que dice Pablo. Dice, es necesario. Va a ser necesario para tu vida. Va a ser necesario para ti. Vaya, no es que si quieres pasar por tribulación, Pablo dice, es necesario que pases por tribulación. Muchos de nosotros queremos tomar atajos en nuestra vida cristiana y queremos evitar que esto pase. Queremos evitar que esto suceda en nuestra vida. Por lo tanto, recurrimos a ayudas, recurrimos a ciertos remedios que se nos presentan. Por ejemplo, hay un evangelio muy
que ha sido el apogeo de estos últimos 2 siglos, podría decirse, o de estas últimas 2 décadas, 20 años hacia acá. Ha sido un evangelio muy que ha sido es el centro del evangelio, y hablo del evangelio de la prosperidad. Y es que este evangelio nos enseña o nos evita, o al menos así nos lo enseña, evitar varios atajos, tomar varios atajos que Pablo dice es necesario que los pases. ¿Cómo es así? ¿Cómo es esto que les digo? Porque cuando este evangelio de la prosperidad te enseña que tú a través de tu dinero, a través de tus diezmos, tú vas a poder ser bendecido. No vas a pasar por tribulación, no vas a pasar por necesidades económicas, no vas a pasar por nada de lo que estemos nosotros, de lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Porque es necesario, dice Pablo, que nosotros pasemos por esta circunstancia. ¿Cuál es el peligro de este evangelio de la prosperidad de estos últimos días? El peligro del evangelio de la prosperidad de estas últimas 2 décadas, y que está en los labios de muchos predicadores, es que a través de tus ofrendas tú puedes comprar la voluntad de Dios en tu vida. A través de tus diezmos tú puedes comprar la voluntad de Dios en tu vida. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Cada vez más personas se sienten decepcionadas del evangelio, se sienten decepcionadas de Dios, se sienten decepcionadas de Jesús. ¿Por qué? Porque los han estafado. Porque les han dicho que con sus diezmos, con sus ofrendas, ellos van a comprar la voluntad de Dios. No te lo van a decir de esa manera, pero de alguna manera te dicen: si tú diezmas, no vas a carecer. Si tú diezmas, tus negocios van a crecer. Si tú diezmas, no vas a pasar necesidad. Si tú diezmas, no vas a tener enfermedad. Parece que el diezmar es una garantía, como un seguro de Dios, para que nosotros no pasemos por ciertas tribulaciones. Pero la verdad, mi querido hermano, es diferente. El evangelio que Pablo habló, el evangelio que el apóstol Pablo habló, es diferente. Es diferente. Veamos a una iglesia que vio a su líder, que lo sacaron de la ciudad medio muerto. Imagínense el golpe de desánimo que ocasionó eso en muchos creyentes en aquel lugar. Porque ellos dijeron: entonces, si nuestro líder les viene a pasar esto, les viene a suceder esto, ¿qué me espera de mí? Son también las palabras del mismo Yeshua de Nazaret. Si esto hacen del árbol verde, dijo él, ¿qué se espera del árbol seco? Dándonos a entender que si eso hicieron con él, ¿qué nos esperamos de nosotros? Nadie dijo, ni el mismo Yeshua ni los discípulos dijeron que el camino de Dios sería fácil. Nadie dijo que sería fácil. Es inevitable que pasemos por ciertas tribulaciones en nuestra vida. Es inevitable que pasemos por ello. Es por eso, mi hermano, que tú y yo tenemos que prepararnos espiritualmente, mentalmente, para lo que viene, para lo que nosotros vamos a enfrentar en nuestra vida como hijos de Dios. Porque va a ser inevitable que tú y yo pasemos por ciertas pruebas. Al menos ese es el evangelio que habló Yeshua. Ese es el evangelio que hablaron los discípulos de Yeshua. Ese es el evangelio que anunciaron ellos. No el evangelio que se habla hoy en día. No es evangelio de la prosperidad, que cuanto más ofrendes, cuanto más diezmes, mejor te va a ir. Y no vas a pasar por enfermedad, no vas a pasar por tribulación y por nada. Ese evangelio es un evangelio barato, que a la larga trae consecuencias en tu vida espiritual. Ese evangelio, no le creas en nada. Créele
en el verdadero evangelio. Mira, Pablo dijo estas palabras, las palabras de Pablo fueron, primeramente los animó, levantó su ánimo de la iglesia, una iglesia que había sido golpeada por lo que había sucedido con su líder. Pablo tuvo que regresar a verlos y tuvo que asentar las bases, asentar la fe en esa congregación, y tuvo que decirles que se animaran, que lo que estaba pasando era natural para nosotros los hijos de Dios. Y les llamó la atención y les exhortó que siguieran en su fe, les exhortó que siguieran creyendo. Es decir, quizá en ese lugar habían personas que al ver todo eso se empezaron a alejar, se empezaron a distanciar. Pero por eso Pablo les exhortó a aquellos que se empezaron a distanciar, que no se apartaran de su fe. Y además les dijo, es necesario que nosotros pasemos es necesario que para entrar al reino de los cielos pasemos por esas tribulaciones. Nota estas palabras, porque esto es lo que va a hacer eco en tu vida cuando vengan esas tribulaciones. Y les dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Una vez más te digo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, esto es necesario en nuestra vida y va a ser necesario para nosotros. Dios nos va a forjar a través de las tribulaciones. Dios te va a preparar a través de las tribulaciones. De lo que suceda en tu vida, debemos prepararnos espiritualmente, debemos prepararnos mentalmente, que lo que pasa en nosotros es por un bien que Dios tiene para nosotros. Es por un bien, es para preparar nuestro espíritu, es para preparar nuestra fe en Dios. Hay mucha gente que cuando le viene un problema reniega de Dios. Cuando le viene una enfermedad se aleja de Dios, reniega de Dios y se va. Y la gente cuando le viene un golpe económico se aleja de Dios y ya no quiere saber más de Dios. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nuestra fe no se afirma? Porque cuando Dios quiere forjar nuestra vida espiritual y nuestra fe, nosotros a través de una prueba, a través de una necesidad, nos dejamos vencer muy fácilmente. Pero Dios permite que esto suceda en nosotros. Dios permite que nosotros pasemos por estas tribulaciones para que nosotros seamos dignos de entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Vuelvo a repetir estas palabras. Dios permite que nosotros pasemos por estas tribulaciones para que nosotros seamos dignos de entrar en el reino de los cielos. El testimonio de un siervo de Dios como Pablo habla mucho de esto, ¿verdad? De un hombre que no le importó de lo que él pasara, no le importó de cómo él viviera en esta tierra. Lo único que le importó es servir a Dios pese a todas las tribulaciones que él estuviese pasando. Quiero compartirte un pasaje que está en el libro de Corintios, en el capítulo 2 de Corintios capítulo 4. Dice también el apóstol Pablo acá, dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Escucha estas palabras, porque estas palabras nos van a hacer fuertes. Estas palabras nos van a animar. Estas palabras van a hacer que afirmemos nuestra fe. Estamos atribulados. ¿Estamos en tribulación? Claro que sí estamos en tribulación,
en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Mira, Pablo dice, es verdad que estamos en tribulación, mas no estamos angustiados. Es importante que esto nosotros lo comprendamos así. Vamos a estar en tribulación, pero esa tribulación no va a provocar angustia en nuestro corazón. ¿Cómo es que yo tengo que pasar una tribulación? Si yo soy hijo de Dios, ¿cómo es que yo tengo que pasar por una necesidad si yo soy hijo de Dios? Si Dios lo permite y si Dios quiere que lo pasemos, Él sabe por qué quiere que lo pasemos. Imagínense ustedes a Pablo siendo golpeado. Yo me pregunto, ¿acaso Dios no podía enviar o no podía confundir a aquellos que querían apedrear a Pablo en ese momento? ¿Acaso Dios no podía proteger a Pablo para que no lo golpearan? Para que no lo sacaran arrastrando de la ciudad de Listra. ¿Acaso Dios no pudo haberlo hecho? Claro que Dios pudo haberlo guardado de todo peligro, como lo hizo en otras ocasiones, como Dios lo guardó en otras veces. ¿Por qué Dios entonces permitió que esto sucediera? Claro, para que los que estaban creyendo ahí comprendieran que el camino del Señor no es fácil, porque si fuera fácil, cualquiera caminaría por él. El mismo Yeshua de Nazaret usó una metáfora. Dijo, hay dos caminos. Uno es un camino angosto y el otro es un camino ancho. Hay dos puertas. Uno es una puerta angosta y la otra es una puerta ancha. El camino angosto es el que lleva a la vida eterna. La puerta angosta es el que entran, los que entran a la vida eterna. El camino ancho es el que lleva a la perdición. La puerta ancha es el acceso a los que entran a la perdición. En esta metáfora que usó Yeshua para hablarnos acerca de la diferencia de entre aquellos que caminan por este camino angosto y aquellos que caminan por este camino espacioso. El camino espacioso es para aquellos que ligeramente caminan por ese camino espacioso, que no les preocupa nada en la vida, que a pesar de conocer a Dios, a pesar de creer en Dios, pero no hay una entrega total a Dios. Sin embargo, a diferencia de aquellos que caminan por el camino angosto, saben que caminar por un camino angosto es difícil y no es fácil. Entrar por una puerta angosta es difícil. Para eso tenemos que entender y comprender que nunca va a ser fácil transitar por este camino, ni siquiera entrar por esta puerta. Pero de todo esto, mira lo que dice Pablo: estamos atribulados, estamos en tribulación, mas no angustiados. Una cosa es que la tribulación nos golpee tanto, nos dañe tanto en nuestra vida espiritual y nos haga inclusive hasta alejarnos de Dios. Otra cosa es que tomemos la prueba, tomemos la tribulación, amén, como algo que Dios ha permitido para que nosotros seamos dignos de entrar en el reino de los cielos. Así es, lo escuchaste bien. Pero comprendamos que esa tribulación es algo que Dios ha permitido que suceda, como permitió que sucediera en la vida de Pablo, que lo golpearan, que lo azotaran y que lo sacaran arrastrando casi medio muerto de la ciudad. Dios permitió que eso sucediera. Y Dios permite que suceda en nuestra vida circunstancias que son difíciles, que inclusivemente no lo entendemos en ese momento, no lo podemos comprender en ese momento. Sin embargo, esa tribulación no nos va a mantener angustiados. Mira, Pablo dice,
Estamos en tribulación, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. ¿Qué quiere decir que estamos en apuros? Se te viene la renta, pero no te desesperas. Se te vienen los pagos, pero no te desesperas. Es verdad, hay muchas necesidades económicas en nuestra vida. Es necesario que pasemos por eso. No creas a ese evangelio barato, que entre más diezmes, mejor te va a ir. Tú no puedes comprar con tu dinero la voluntad del Señor. Eso es importante que lo entendamos, porque mucha gente está cayendo en esta mentira del diablo de querer comprar la voluntad de Dios. Con esto no quiero decir que yo creo que no creemos en la bendición de Dios y que nosotros debemos vivir como mártires toda nuestra vida. No es así. Hablo de que cuando Dios permite que nosotros pasemos por una tribulación, es porque Dios quiere que nosotros seamos dignos de entrar en el reino de los cielos. De alguna manera Dios va a probar nuestra fe. De alguna manera Dios va a probarnos como probó a Abraham y le pidió a su único hijo en sacrificio. Y de alguna manera Dios va a probar nuestra fe para que nosotros seamos dignos de entrar en el reino de los cielos. Nos encontramos en apuros, mas no desesperados. Dice perseguidos. En el verso 9 del capítulo 4 de 2 de Corintios dice, perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos. Fíjense cómo Pablo usa estas palabras, perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos. Puede que el enemigo me derribe, pero no va a destruirme. Puede que me encuentre en una situación donde no pueda levantarme, pero no me ha destruido. Y estas palabras, imagino Pablo la usó por las tantas veces que fue azotado, por las tantas veces que fue golpeado, por las tantas veces que fue perseguido. Dijo Pablo entonces, perseguidos, mas mas no desamparados. Perseguidos, mas no desamparados. Tú pueda muchas personas perseguirte, pero Dios jamás te va a desamparar. Pablo lo perseguía mucha gente y él mismo lo habló. Dice que él mismo sentía que su misma nación, sus mismos connacionales, de su mismo pueblo y personas que a él no lo querían, lo perseguían para querer matarlo, pero jamás se consideró desamparado de Dios. Igual nosotros podemos encontrarnos, sentir que estamos perseguidos, pero jamás vamos a estar desamparados. Eso tenlo por seguro. Así nos podemos sentir perseguidos, que la gente nos ataca, que la gente nos quiere el mal de nosotros, pero jamás Dios va a apartarnos, jamás Dios nos va a desamparar. Dice Pablo también, derribados pero no destruidos. Ahora dice en el verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación que es momentánea, que estamos viviendo en nuestra travesía por esta vida, escucha esta palabra, produce en nosotros una vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo quiero decirte cómo transformas tus tribulaciones, cómo transformaba Pablo esas persecuciones, cómo transformaba Pablo esas
esas tribulaciones que pasaba en su vida, cómo cambiaba todo aquello, con qué perspectiva lo veía Pablo. Decía Pablo, con un gran peso de gloria, con un gran peso de gloria. Esto es maravilloso, que importante que tú y yo lo entendamos, porque entonces vamos a comprender que es la voluntad de Dios que nosotros pasemos por estas circunstancias en nuestra vida. Es importante y es la voluntad de Dios que nosotros vivamos esos procesos que tú estás pasando en este momento, y que probablemente te estés preguntando, ¿por qué Dios permite que yo pase por esta tribulación? ¿Por qué Dios permite que yo pase por esta necesidad económica? ¿Por qué Dios permite que yo esté pasando por esto? Recuerda lo que Pablo le dijo a la iglesia de Listra, o a los creyentes de Listra. Es necesario que nosotros pasemos por muchas tribulaciones si es que queremos entrar en el reino de los cielos. Nadie dijo que iba a ser fácil, ni Yeshua, ni los discípulos, ni nadie dijo que esto iba a ser fácil. Tenemos que comprender y tenemos que entender que estas tribulaciones que nosotros estamos pasando hoy es lo que nos va a prepararnos para entrar en el reino de los cielos. Si es que queremos entrar en el reino de los cielos, si es que queremos llegar allá, es importante que nosotros pasemos por esto. Pero mira, que cuando Dios permite que nosotros pasemos por todas estas tribulaciones, quiero que sepas que Dios está en todas y cada una de ellas. Aunque nosotros no lo veamos así por el momento, aunque nosotros no lo veamos así ahora, pero Dios quiere que pasemos por ella en cada momento. Así es de que yo quiero animarte, querido hermano, que me estás escuchando, que me estás viendo a través de esta transmisión. Quizás estés pasando por una tribulación, estés pasando por una prueba difícil en tu vida, cualquiera que sea que estés pasando. Solo cree que si eso está pasando en tu vida, Dios lo ha permitido, así como Dios permitió que muchas cosas sucedieran en la vida de sus siervos, como en la vida de Pablo, quien da testimonio de estas cosas. Así Dios está permitiendo que suceda en nuestras vidas, pero para hacer su perfecta voluntad en nosotros, para hacer lo que Él quiere hacer en nosotros, para que a través de esas tribulaciones nosotros seamos dignos de entrar al reino de los cielos. Así es de que cualquier tribulación que venga en nuestras vidas no nos debe preocupar ni en lo más mínimo. ¿Cómo es así? Pablo dijo, estamos atribulados, pero no estamos preocupados. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Estamos atribulados, pero no estamos preocupados. Claro, que puede estar la tribulación ahí, pero a mí no me va a preocupar lo que eso ocasione, porque yo creo que este proceso o esta leve tribulación que estoy pasando ahora tiene un gran peso de gloria. Aleluya. Es decir, que lo que viene para mí va a ser algo más grande todavía. Lo que viene para mí es un excelente peso de gloria que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Cualquier situación que nosotros estemos pasando ahora, Dios lo ha permitido. Quiero que lo sepas bien. Cualquier situación, si Dios no lo permitiese, no pasaría en nuestras vidas. Pero cualquier situación que esté pasando en nuestra vida hoy, es porque Dios así Dios lo ha querido. Así es que, mi amado hermano, yo quiero invitarte para que tú afirmes tu fe en Dios, en este verdadero evangelio, en la palabra de Dios, y no caigamos en ese evangelio barato, porque lo que va a ocasionar en nosotros, en este evangelio de la prosperidad, que es un evangelio de no sufrimiento. Mire, hay una corriente muy grande de una iglesia que se ha establecido en muchas partes, que viene desde Brasil inclusive, y su lema de esta iglesia es: pare de sufrir.
¿verdad? Pare de sufrir, porque la gente hoy en día no quiere sufrir. La gente, y ese lema llama la atención a mucha gente porque la gente no quiere evitar el sufrimiento, quiere evitar pasar el dolor, quiere evitar eso. Y es lo que les decía, nosotros queremos evitar atajos en nuestra vida, pero la verdad, hermano, es que tenemos que pasar por esto. Y la gente que ha caído en estas organizaciones es lamentable cuando uno ve lo que sucede en estas organizaciones. Cómo es que te venden un remedio y te dice: compre usted este manto, el vaso de agua pues santificada, o como le quieran, el nombre que le ponen a ciertas cosas que te venden. Es sorprendente cómo la gente cae en eso, porque la gente lo que no quiere en este tiempo es sufrir. Por eso, cuando a ti te dice pare de sufrir, las personas corren rápidamente. ¿Por qué? Porque eso es una atracción para las personas hoy en día. Lamentablemente es que ni paran de sufrir, pero sí cada vez más gastan su dinero. El verdadero evangelio es diferente. Lo que Pablo nos enseñó es diferente. No, con esto no quiero decir que no crean un Dios que bendice, que prospera. Claro que creemos un Dios que bendice. Lo vemos por testimonio del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que Dios ha bendecido a su pueblo, y es un Dios que promete, que sus promesas están ahí para nosotros. Pero también creo en ese Dios, que así como Dios puso a prueba a Abraham y a todos sus siervos y a todo el pueblo de Israel, así Dios nos pone a prueba de nuestra fe, para ver si nosotros realmente le amamos en cualquier circunstancia en que nosotros vivimos. Vemos la vida de Pablo entonces y vemos cómo fue un siervo de Dios sufrido, entregado, apasionado por las cosas de Dios, sin importar en cualquier circunstancia él estaba viviendo. A diferencia de muchos pastores, líderes de organizaciones el día de hoy que están hablando de un evangelio barato, que con tu ofrenda, con tu diezmo, tú puedes comprar la voluntad de Dios. Ese no es el verdadero evangelio. Esa no es la verdadera noticia del reino de Dios. La noticia del reino de Dios es lo que dijo el apóstol Pablo, el siervo de Dios. Dijo: es necesario que tú y yo pasemos no por muchas tribulaciones, si es que queremos entrar en el reino de Dios. Así es de que yo quiero invitarte a que prepares tu corazón, prepares tu mente, y cualquier tribulación en que te encuentres, recuérdalo, que es la voluntad de Dios. Es Dios que ha permitido aquello para que nosotros pasemos, para que nosotros vivamos aquello y así hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Querido hermano, este es el verdadero evangelio. Es lo que Dios, el propósito que Dios tiene para nosotros es este. No caigas o no caigamos en este juego de personas que venden una fe que lamentablemente nosotros vemos cómo ellos se hacen ricos por la fe, cómo engañan a la gente para caer en este juego, porque nosotros no queremos sufrir, porque nosotros queremos evitar esto, porque nosotros no queremos pasar por esto. Pero créeme, es necesario que lo pasemos, así como lo dice Pablo. Es necesario que nosotros pasemos por muchas tribulaciones si queremos entrar en el reino de los cielos. Si tú y yo pasamos y nos dejamos pasar por esas tribulaciones que Dios permita en nuestra vida, entonces seremos dignos de entrar en el reino de los cielos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y quiero que le digamos a Dios en esta hora: gracias, Señor, por las pruebas que has mandado en mi vida. Gracias por las necesidades que han pasado en mi vida.
Gracias, porque esto me ha ayudado a afirmar más mi fe. Esto me ha ayudado a creer más en ti. Esto me ha ayudado, Señor, a no confiar en mí mismo, a no confiar en mi dinero, a no confiar en las personas. Esto me ha ayudado, Señor, a confiar plenamente en ti. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos y dile a Dios: Señor, gracias, 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 gracias por cada prueba que me ha sobrevenido en mi vida. Gracias, gracias, Señor, gracias. Aleluya.